Bienvenidos a Familias que Sanan, porque la familia perfecta no existe. Este es un espacio para restaurar vínculos, sanar heridas emocionales y construir hogares donde el amor, el respeto y la comunicación consciente sean parte de la vida diaria. Si escuchaste el episodio anterior, recordarás que hablamos de cómo una familia saludable no es aquella que no tiene problemas, sino aquella que es emocionalmente segura y que cuida la conexión y que cuando hay problemas o situaciones se enfoca en reparar. Hoy vamos a profundizar en uno de los roles más importantes y a la vez más cuestionados dentro del sistema familiar, el rol de papá. Porque muchas veces pensamos que el daño paterno viene por el abandono físico, pero la realidad es que hay un enemigo silencioso que es igual de devastador, y es el abandono emocional y el control rígido. Y eso, querida comunidad, deja marcas que duran toda la vida. Si lo vemos a la luz de lo bíblico, Efesios 6:4, el apóstol Pablo nos dejó una instrucción contundente sobre cuál era el diseño original de la paternidad, donde dice: y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos. En el texto original se utiliza la palabra griega para provocan a ira, parorgisete. Este término no se refiere a un enojo pasajero o a una rabieta común de la infancia. Este término griego implica irritar profundamente, exasperar, amargar o generar un resentimiento crónico arraigado en el corazón del hijo. Esto nos revela algo importante. La Biblia reconoce que desde hace miles de años la crianza puede herir el alma cuando está basada en el abuso de poder. Cuando un padre cría desde la humillación pública o privada, la dureza inflexible, los gritos como método de control o la crítica constante que destruye la identidad. Dios nunca diseñó la autoridad paterna como una licencia para el abuso emocional. La autoridad bíblica tiene un propósito puramente formativo y protector, jamás destructivo. Desde la perspectiva de la neurociencia y la psicología del apego, el padre no es un simple proveedor secundario. El padre influye directamente en el desarrollo neurológico y emocional del niño, impactando su autoestima, su capacidad para regular el estrés, su tolerancia a la frustración, su percepción de seguridad en el mundo. El gran desafío es el peso intergeneracional. La realidad es que muchos hombres crecieron bajo el guión cultural de que los hombres no lloran y de que expresar vulnerabilidad es sinónimo de debilidad. Por eso, al convertirse en padres, repiten 3 patrones comunes. 1. Se desconectan emocionalmente. Están físicamente, pero no necesariamente están disponibles. 2. A veces solo aparecen para corregir o castigar, asumiendo un rol de el juez del hogar. Y 3. A veces intentan controlar de una forma rígida en lugar de conectar. Sin embargo, un padre que aprende a estar emocionalmente disponible se convierte en un faro, enseña seguridad, sin necesidad de decir una sola palabra. Ahora quiero que pensemos en una historia bíblica. Hablemos de David y de sus hijos, para ver las consecuencias trágicas que puede generar un liderazgo sin conexión. Vemos la historia de Absalón, el tercer hijo del rey David. Era un joven extraordinariamente bien parecido, admirado por el reino, con un alma profundamente herida por las dinámicas de su hogar. Absalón era hijo de David, como dije. David era un líder brillante, era un rey fuerte del cara al público, pero dentro de las paredes de su palacio había un padre emocionalmente evitativo y muy pasivo ante los conflictos. El detonante de la tragedia ocurrió cuando Amnón, un medio hermano de Absalón, abusó sexualmente de Tamar, la hermana de Absalón. El texto bíblico dice que el rey David se enteró, se enojó mucho, pero no hizo nada. Evitó controlar la situación. Evitó confrontarla. No impuso límites, no trajo justicia, ni consoló el dolor de sus hijos. Se quedó en silencio. Y ese silencio y abandono emocional de David destruyó a Absalón por dentro. Al ver que su padre no intervenía, ese resentimiento se fue cocinando a fuego lento durante 2 años en su corazón,
hasta que Absalón terminó tomando la justicia por sus propias manos y mandó asesinar a su medio hermano. Él huyó y pasó años distanciados de su padre, y aunque David finalmente le permitió regresar a Jerusalén, pasaron 2 años más antes de que aceptara ver su rostro. Esta falta de validación, de confrontación sana, de reconciliación real, hizo que el resentimiento de Absalón se transformara en rebelión, y terminó armando un golpe de estado contra su propio padre, y murió trágicamente colgado en un árbol en medio de la batalla. Esta historia es un espejo doloroso del silencio, de la pasividad, de la falta emocional de un padre. También hiere, desvía y destruye a los hijos. Hoy en día las consecuencias de la historia de David y de Absalón se repiten en las consultas terapéuticas. Muchos adultos crecieron con padres físicamente ausentes o adictos al trabajo, que creyeron que solamente era importante proveer financieramente. Padres emocionalmente fríos que no han dicho te amo o que no saben decir cosas como estoy orgulloso de ti o enfocarse en lo positivo y solo en lo negativo. Padres críticamente destructivos e impredecibles, donde estar en casa se siente como estar en un campo minado. ¿Qué produce esto en los hijos? Produce una profunda inseguridad, una necesidad hambrienta de aprobación externa, un miedo paralizante al rechazo, una enorme dificultad para confiar en los demás o para concebir a Dios como un Padre amoroso. Así que quiero compartir contigo algunas herramientas prácticas para que puedas empezar a implementar en tu hogar. Si eres padre, si nos estás escuchando, o si eres un hijo buscando sanar, esto es para ti. Primero, escucha antes de disciplinar. Antes de levantar la voz o imponer una consecuencia, baja a la altura de tu hijo y pregunta, ¿qué te pasó y cómo se siente? Y volvemos a esa herramienta muy básica de la crianza, conexión antes que corrección. También no asumas. ¿Por qué es importante escuchar antes de disciplinar? Porque muchas veces cometemos errores al disciplinar, asumiendo que las cosas sucedieron y no necesariamente tiene que ser así. La segunda herramienta es regula tu tono de voz. Los hijos, al crecer, recuerdan muy poco las palabras exactas que les dijiste, pero van a recordar tu tono, van a recordar el ambiente emocional que se generaba en ese lugar. Por eso, un tono firme pero calmado da seguridad. Los gritos hacen que se active el cerebro en modo de supervivencia en los niños. La tercera herramienta es crea presencia emocional intencional. No necesitas horas enteras, necesitas que el tiempo que le vayas a dedicar sea de calidad, donde haya atención plena y exclusiva, sin pantallas, un tiempo que sea para jugar, para conversar, para mirar a tus hijos o tu hijo a los ojos y generar un anclaje de seguridad profundo. Cada herramienta que vayas a implementar debe estar adaptada a la etapa del desarrollo en la que tu hijo está. Cuarta herramienta, pero no menos importante, es practica el arte de la reparación. No somos perfectos como padres, vamos a cometer muchos errores, pero la realidad es que la paternidad madura se basa en sanar lo que uno rompe, en ser consciente, en aprender a reparar. Aprende a mirar a tu hijo y a decirle, perdón por cómo te hablé hace un momento, estaba estresado y no tenías la culpa. Entiendo que te dolió y quiero hacerlo mejor. El perdón paterno es la medicina más pura para el corazón infantil. El liderazgo sano en el hogar no controla ni domina. El liderazgo sano protege, valida, guía y regula. Hoy hemos aprendido y comprendido que el rol del padre sostiene una estructura vital en el clima emocional del hogar. Su presencia o su ausencia pueden dictar las reglas de juego sobre la seguridad interna de los niños. El sistema familiar es un engranaje de dos. El padre sostiene la estructura y la seguridad, y la madre se convierte en el corazón emocional de todo el sistema. Y por eso justamente hablaremos en nuestro próximo episodio de cómo una madre sostiene y nutre a su familia sin perderse emocionalmente a sí misma en el intento. Hablaremos del agotamiento materno y la importancia del autocuidado consciente. Gracias por acompañarme hoy. Recuerda que no necesitas ser un padre o una madre perfecta, solo necesitas estar presente.
Nos vemos en el próximo episodio de Familias que Sanan. Y recuerda, si piensas que este episodio puede ser de bendición para alguien, anímate y compártelo.